Hoy venimos hasta Mas Barberans a recorrer el avenc Ombria del Tol Blau, una aventura que mezcla barranco, ferrata y espeleología. Desde el parking ya podemos ver las paredes donde está ubicado. La aproximación será de unos 20 minutos, pero al no estar señalizada es algo complicada si no llevas GPS. Siguiendo el track, subimos por una canal algo descompuesta y en la parte alta tendremos que pasar bajo un bloque empotrado. No es fácil al no tener apoyo de pies. Al salir, hay alguna grapa. Tras el paso de la estrechez, una nueva canal, bastante más descompuesta que la anterior, nos sitúa a escasos metros del primer rappel. Este primer rappel es algo incómodo, sucio y descompuesto, y aunque podría ser más corto, por lo mal que está el suelo, es mejor alargarlo. Rápidamente tenemos el segundo rappel con salida cómoda desde una repisa. Es más vertical y hay menos piedras sueltas. Ya estamos en el tercero. Este, pese a ser un rappel corto, la salida es algo expuesta, al estar la reunión un poco alejada. Ahora toca ir en busca de la ferrata cueva, y para ello pasaremos bajo unos grandes bloques. La oscuridad ya se empieza a sentir. Nos adentramos en la grieta, descendiendo sobre un bloque empotrado. Aquí ya podemos ir viendo las grapas de la ferrata. No es difícil, pero tendremos que superar algún resalte y hacer algún destrepe. Eso sí, asegurados en el cable de vida. Es imprescindible el frontal. En una parte del recorrido se puede ver la luz ya que casi salimos al exterior, pero tendremos que volver a meternos en la grieta, siguiendo el trazado que nos marca el cable de vida. En este tramo hay un paso bastante estrecho, que se pasa bien, pero nos tendremos que quitar las mochilas si no queremos quedarnos enganchados. Ya podemos ver la grieta de salida. Aquí nos espera un rappel de 16 metros, estrecho e incómodo de salir, y que además, al estar mojado debido a la humedad que había, es delicado de rappelar. Una vez abajo reunido todo el grupo, empezamos el retorno por un sendero sin señalizar, hasta llegar a una canalización de agua que cruzaremos. Una vez en los coches, damos por terminada nuestra aventura y añadimos una más a nuestra colección.